La especialización en gestión inmobiliaria aborda temas de interés y vigencia como la gestión de inmuebles patrimoniales, la legalización predial y el catastro multifinalitario, que se lograron profundizar a través de un ciclo de conferencias. Desde la especialización en gestión inmobiliaria nos interesa materializar o poner en práctica los conocimientos que impartimos desde los conceptos, desde las metodologías, desde la formación propiamente, a partir de una estructura académica como programa de posgrado, y que en el caso específico de la gestión de inmuebles patrimoniales es, digamos, una temática donde identifica qué alternativas de reutilización o reuso tienen ese tipo de edificaciones. Digamos que para el caso de Medellín, los hoy considerados inmuebles patrimoniales tienen una historia más o menos de 100 años de presencia, de permanencia en el territorio. El caso de estudio tratado fue el barrio Prado, cerca al centro de Medellín, y se abordó un poco la historia, cómo ha sido el proceso, digamos, de conformación del barrio, consolidación, y de pronto como un declive o un proceso donde el sector empieza a perder importancia para la sociedad. Inicialmente fue gestado por un grupo socioeconómico de alto nivel, pero con el paso de las décadas, más o menos década del 60, 70, 80, la zona empieza a tener un deterioro importante, se trasladan las familias hacia otro sector que para la época ya representa una zona, digamos, de diferenciación socioeconómica, y este sector, por estar aledaño, vecino al centro de la ciudad, empieza a verse afectado por las condiciones, la forma de ocupación, por un público también, digamos, específico. Estos inmuebles de carácter patrimonial empiezan a representar para el propietario una carga, sobre todo porque estamos hablando de edificaciones de áreas importantes construidas. Prueba de que son áreas generosas es que hubo un progresivo cambio de uso hacia otras formas, digamos, de prestar una serie de servicios. Cambia radicalmente el uso residencial y se va transformando hacia otras, digamos, categorías de uso. Es frecuente encontrar allí ONGs, oficinas de servicios profesionales, inclusive una subdivisión para una especie de vivienda compartida o inquilinatos. Y en general, digamos que empieza a llamar la atención por el proceso mismo de transformación de los barrios consolidados de la ciudad, cuando se empiezan a demoler algunas viviendas para generar procesos de multifamiliar. Entonces, digamos que hay algunos ejemplos donde se integran 3 casas de barrio, donde se demuelen y ese lote ya empieza a representar un área importante y se desarrollan 50 unidades de vivienda. O sea que fue como una voz de alerta para prestar la atención al barrio como un hecho histórico, como una memoria, como, digamos, una representación, no solamente de un momento, sino también de un diseño, de una altísima calidad de edificaciones, donde, digamos que era como el patrimonio propiamente desde el punto de vista urbano e inmobiliario. En ese sentido, entonces, desde el municipio de Medellín se empieza a generar, digamos, una serie de documentos que plasman las distintas posibilidades de intervención. En su momento se llamaban planes especiales de protección patrimonial, hoy se conocen como planes de manejo y protección. El ciclo de conferencias programado desde la especialización en gestión inmobiliaria, entonces hacía referencia también a otras 2 temáticas, una relacionada con la legalización predial. Entendía la legalización, digamos, como un resultado de una decisión
político-administrativa, forma parte de las políticas públicas del municipio, que a través de programas, en este caso de legalización, empiezan a orientar unos mecanismos o unas formas de intervención en el territorio. Medellín no ha sido ajeno a las problemáticas de ocupación de manera irregular del territorio, ¿sí? Donde se hace necesario, inclusive durante el tiempo, diferentes décadas de procesos de urbanización que se han venido presentando, y con ello la ocupación de algunos sectores de la ciudad, generalmente de media y alta ladera, que no eran, digamos, objeto de procesos de urbanización. Sin embargo, la forma de apropiación del territorio ha llevado, digamos, a unos resultados que han generado preocupación para la administración municipal. La conferencia sobre legalización predial mostró básicamente cómo a través del tiempo y con el crecimiento de la ciudad, estos sectores que se han desarrollado de manera irregular empiezan a representar inclusive riesgo, ¿cierto?, por la ocupación de algunos terrenos, por ejemplo, con movimiento en masa, o algunos terrenos de carácter ambiental como los retiros de las quebradas. Y propiamente el resultado que se va generando con estas formas de ocupación, que van encadenando, digamos, una serie de acciones, malas prácticas de ocupación, es decir, no se cumplen con normas ya propiamente, inclusive desde el punto de vista sanitario, para las viviendas que se van instalando en estos sectores. Entonces, también hay que empezar a atender ese tipo de situaciones. Entonces empiezan a representar para los municipios unos retos significativos, porque hay que empezar a resolver, por un lado, la parte de reubicación de algunas familias, y por otro lado, digamos, la generación de todos estos recursos que involucra este tipo de programas, y también, pues, digamos, las decisiones de las administraciones municipales de prestar determinada atención o un interés específico en intervenir en este tipo de sectores, lo que representa para las administraciones y también para el futuro de esos sectores y el futuro desarrollo de estas zonas que han tenido ese origen, pero que también tienen una oportunidad de, digamos, resolver vía la regularización urbanística y lograr mejores condiciones de habitabilidad. El tercer tema que estamos desarrollando en el ciclo es el tema del catastro multifinalitario, y está orientado a impartir la finalidad de este instrumento. Es una herramienta propiamente donde históricamente los catastros han tenido como un imaginario de herramienta para el cobro de impuestos, pero lo que se pretende es que toda la información que se trabaja, que se recopila, que se procesa permanentemente en los catastros, tengan un fin mucho más allá, mucho más importante, y que contribuyan a la planificación urbana. Los datos generales de los catastros son la formación de nuevos predios, es decir, formación de nuevos procesos de urbanización y construcción, las características de ese proceso de urbanización. Entonces lleva involucrado una variable importante que es el suelo, la variable área de suelo, la variable uso, alturas, dinámicas propiamente, digamos, que van mostrando el consumo de la norma urbana en términos de densidad, número de viviendas por hectárea para el caso nuestro. Entonces, el catastro multifinalitario para Colombia, denominado catastro multipropósito, pretende entonces identificar cómo toda esa información permite, digamos, nuevas formas de procesarla y compartirla con diferentes dependencias. Entonces, aquí están las oficinas de planeación, o las oficinas, por ejemplo, relacionadas con atención a las comunidades, o las dependencias relacionadas con priorización de proyectos y generación, digamos, de orientación de gasto público.
Entonces es una información muy valiosa que históricamente permite identificar una evolución, solamente para tocar un tema de valor de suelo. Entonces, cómo se ha venido dando en el tiempo esa valorización y permite hacer análisis también de prospectiva para poder incidir en la generación de otras políticas públicas.